Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Volvemos con La Hora que Ortiga. Esta semana tendremos Ortiga corrida todas las noches, así es que prepárese para que usted sea protagonista de su red ortigosa. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es para un acto legislativo. Hoy se aprobó el benemeritazgo para Carmen Lira. Ella tenía un benemeritazgo de las letras, que es una especialidad. Hoy se convierte, con voto unánime de la Asamblea Legislativa, en benemérita de la patria. ¿Por qué? Una persona que reivindicó su ideario, sus conceptos, su sentido de la vida y de la solidaridad en el campo político. Una mujer que reivindicó a plenitud su condición de tal. Una escritora extraordinaria cuyas obras han iluminado la mente, la ilusión, la fantasía de millones de costarricenses. ¿Y por qué es importante esto? Por todo lo que he dicho, pero además por un hecho relevantísimo. Carmen Lira no es una mujer política y escritora de nuestro tiempo, es de mediados del siglo pasado, donde ella tuvo que enfrentar estereotipos, modelos, conceptos que tendían a arrinconarla, porque además era marxista-leninista. Por lo tanto, imagínense ustedes la calidad de figura, de ser humano, de forja que tenía ese espíritu que Dios hizo nacer en Costa Rica. Por eso en La Hora que Ortiga celebramos, aplaudimos, festejamos el benemeritazgo de la patria para Carmen Lira, María Isabel Carvajal. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Soy el doctor Mario Ávila Núñez, director de la Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela, y los invito a disfrutar el programa La Hora que Ortiga a partir de las 9:30 de la noche en Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Gracias, amigas y amigos, por sintonizar La Hora que Ortiga. Esta noche nos acompaña una mujer con una larga historia de servicio social, de servicio público. Yo no voy a introducir su currículum ni su función. Le he pedido que lo haga ella. Nos acompaña la licenciada Isabel Chamorro Santa María. Bienvenida, doña Isabel, gracias por acompañarnos.
Usted ocupa un nuevo cargo en una nueva institución con una dimensión novedosa. Cuéntenos quién es Isabel Chamorro, en qué institución está y qué cargo está desempeñando. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que es la institución para la cual trabajo actualmente. No obstante, efectivamente, pues yo tengo toda una trayectoria en la administración pública y muy específicamente en el sector social. He trabajado para el Patronato Nacional de la Infancia, para el Ministerio de Salud, para asignaciones familiares, trabajé también para la Junta de Protección Social por un tiempo y en su momento también estuve en el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde constituimos la Asesoría de Desarrollo Social, una unidad que tenía que ver con oportunidades para las personas en condiciones vulnerables y también pues estuve al final de la administración anterior como ministra de la Condición de la Mujer. Me había retirado, sin embargo accedí a la solicitud de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad para que les asumiera en forma interina la dirección ejecutiva del Consejo y bueno, ahí estamos actualmente trabajando en favor de y para la población con discapacidad para este país. Hoy hablamos en la hora que Ortiga con Isabel Chamorro Santamaría, directora ejecutiva del nuevo Consejo. Saludos a Francisco Fonseca Morera, que nos reporta su sintonía. A lo largo del programa vamos a incorporar lo que nos vaya llegando. Doña Isabel, dos temas nos convocan originalmente. Uno que tiene que ver con TRAI Costa Rica 2016, que es una movilización desde el sur en apoyo a un proyecto de ley, y otro, el proyecto de ley propiamente dicho. Escoja usted el abordaje y le da sentido a esta conversación. En unos instantes vamos a hablar con Carlos Barrantes del Movimiento Vida Independiente para unir dos versiones, dos vistas, dos abordajes del mismo tema, y una vez que oigamos a doña Isabel y a don Carlos Barrantes, abriremos línea y los accesos correspondientes para que usted ortigue con nosotros. Muy bien, es importante mencionar que efectivamente el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es el órgano rector en la materia en este país. Anteriormente se llamaba Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, porque en aquellos momentos en que se fundó esa institución, el énfasis estaba puesto más que todo en la rehabilitación y en la salud de las personas con discapacidad. Hoy avanzamos hacia una concepción de lo que es la necesidad que tienen las personas con discapacidad de vivir en pleno los derechos humanos. Don Rolando, usted ha estado en los momentos como legislador, en momentos muy importantes para la población con discapacidad, como diputado, porque usted hace 20 años fue parte de los legisladores que aprobaron la ley 7600. Bueno, le detallo. Llegando diputado, presenté una moción para crear una comisión especial mixta para estudiar el tema de rehabilitación. Esa comisión la presidió el doctor Víctor Julio Brenes Rojas, Tuli Brenes, y de ahí salió el proyecto de ley 7600. Entonces, en aquel entonces estuve en el tema, y antes de ser diputado había sido vicepresidente del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Así que el vínculo con esta materia viene de larga data. Bueno, qué dicha, porque usted ocupa una posición muy importante en la Asamblea Legislativa, no solamente porque sea legislador, sino porque usted tiene un gran liderazgo en el Poder Legislativo, de tal modo que también hace un año se aprobó la ley 9303 y ahora nos vamos a esta lucha que ha venido dando el Grupo de Vida Independiente para lograr que los señores diputados y las señoras diputadas aprueben la ley para la promoción de la autonomía de las personal de las personas con discapacidad. ¿En qué estamos trabajando en este tema? La ley lo que busca es promover y asegurar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno en igualdad de condiciones.
La discapacidad no debe convertirse en un obstáculo para que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que lo hacen las demás personas. La ley 7600 tuvo su énfasis en accesibilidad y tuvo su énfasis en la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad. Hoy hemos avanzado un poco en ese tema porque la población con discapacidad sigue siendo discriminada, especialmente a nivel laboral, en el sentido de que no se le brindan oportunidades para incorporarse a pesar de la legislación que hemos realizado, pero hoy esta ley lo que procura es justamente cumplir con lo que este país como signatario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se comprometió, y se comprometió a eliminar las barreras que tienen las personas con discapacidad para participar en igualdad de condiciones que lo hacemos las otras personas que no tenemos momentáneamente una condición de discapacidad, porque en cualquier momento nosotros podemos tenerla, pero además también con el avance de los años, las personas adultas llegamos a tener también la adultez mayor, y entonces también llegamos, ya tenemos que usar anteojos, ya tenemos que caminar más despacio, y entonces cualquiera de nosotros en cualquier momento va a encontrarse en una condición de discapacidad, y es necesario, a través de esta ley, lo que se busca es que precisamente el Estado facilite a través de la figura del asistente personal, atenuar o eliminar las barreras que puede tener una persona para desenvolverse en condiciones similares o en condiciones iguales que las demás personas. Por ejemplo, una persona puede tener limitación para ir a una universidad, para movilizarse. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, le es difícil para accesar los espacios, porque este país nos caracterizamos por tener muchas barreras, ¿verdad?, físicas. Pero no es solamente eso, hay personas que no pueden escribir, por ejemplo, porque tienen alguna limitación en sus manos, y precisamente el asistente personal es una figura que va a venir a facilitarle o a darle la oportunidad de que tenga acceso a la educación, porque también se consideran equipos tecnológicos que el Estado también va a tener que proporcionar, que va a tener que hacer accesible. Y también el proyecto, además de la creación de la figura del asistente personal, también elimina la figura de la curatela en el Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque la curatela lo que venía era prácticamente a apropiarse de los derechos de las personas con discapacidad al eliminarle todo poder de decisión. Y precisamente lo que queremos es que la persona tenga autonomía, pero proporcionarle a la persona con discapacidad una persona facilitadora que le permita, inclusive, si tiene que presentarse a un juicio, una persona que sea garante, pero que tome en cuenta los derechos de las personas y que no sustituya, no se apropie de los derechos y del poder de decisión de las personas con discapacidad. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos sobre un hecho único, no tiene precedentes en la historia de Costa Rica. Un grupo de personas con discapacidad se desplazan en silla de ruedas 280 y pico de kilómetros desde Pérez Celedón por la Costanera para llegar a la Asamblea Legislativa la semana entrante y pedir a los diputados el apoyo al proyecto de ley para la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Vamos a hablar, además de con doña Isabel Chamorro, con don Carlos Barrantes, vocero del movimiento Vida Independiente. Don Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le ofrezco el espacio de La Hora que Ortiga para que usted nos cuente el porqué de esta actividad y cómo además la ciudadanía se puede sumar a esta manifestación viva y móvil de la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en un ámbito específico. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por el espacio. También me gustaría aprovechar para extenderle el muy sentido agradecimiento a doña Isabel por habernos acompañado el día de hoy
en parte del recorrido. Yo desafortunadamente, y de verdad lo digo desafortunadamente, no estoy con los compañeros en el recorrido porque yo estoy encargado de la parte de la vocería, ¿verdad? Pero me encantaría estar allá con ellos. Bueno, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿Por qué estamos luchando? Bueno, como mencionaba doña Isabel, queremos que se apruebe el proyecto 17.305, que es la ley de autonomía o la ley de promoción para la autonomía de las personas con discapacidad de Costa Rica. Como ya mencionaba doña Isabel, bueno, viene a crear dos figuras, la del asistente para la toma de decisiones, que es una figura que viene a proteger a la persona con discapacidad de la violencia jurídica que conlleva la muerte jurídica, por decirlo así, de la persona con discapacidad, tanto así que cuando una persona pasa por un proceso de interdicción, hasta es eliminado del padrón electoral, ¿verdad? Que, o sea, prácticamente estás anulando a la persona. Y también viene a crear la figura de un asistente personal, que es una persona que apoya a la persona con discapacidad en sus labores de la vida diaria. No requiere ser un profesional de la salud, simplemente una persona mayor de edad, con todas sus capacidades físicas, y que llegue a ser las manos y los pies de esta persona, siempre respetando su autonomía y su capacidad de tomar decisiones. Les pongo un ejemplo muy vivo, y es que yo soy una persona con discapacidad. Mi discapacidad es espina bífida y tengo discapacidad motora, y bueno, yo soy originario de San José. Sin embargo, a través de este modelo de vida independiente, yo vivo acá en Pérez Celedón, trabajo en el movimiento, trabajo como activista de los derechos de la persona con discapacidad, pero no solamente eso, también soy estudiante de Derecho, y como decía doña Isabel, por ejemplo, yo para ir a la universidad necesito un asistente, en el sentido de que para las pruebas escritas yo tengo toda la capacidad cognitiva para hacerlo, sin embargo mi capacidad motora no me permite realizar la prueba, y a través del asistente puedo hacerlo y tengo muy buenas calificaciones, gracias a Dios. Entonces es eso, o sea, es dar las herramientas a la población con discapacidad para que pueda desarrollarse como cualquier otra persona y como un miembro útil de la sociedad. Yo veo esto de manera personal como un modelo de desarrollo. Estamos rompiendo un ciclo de pobreza, estamos generando empleos que en un cálculo aproximado se generarían cerca de 240,000 empleos. Y también no solamente eso, una persona con discapacidad que tiene acceso a la educación, obviamente va a tener acceso a un mejor trabajo, y por lo tanto va a dejar de depender de ayudas estatales. Entonces, desde mi punto de vista, lo veo como un modelo de desarrollo y una forma de quebrar el ciclo de pobreza, ¿verdad? Muchas gracias, don Carlos. Una pregunta. Según mi registro, el movimiento pretende llegar a la Asamblea Legislativa el 9 de mayo, ¿es correcto? Estamos, la fecha está entre el 5 y el 9 de mayo. Estamos pronosticando que por ahí del 5, dada la velocidad con la que van avanzando los compañeros, tenemos un margen de error por alguna eventualidad, como por ejemplo nos pasó hoy que se reventaron unas llantas de unos compañeros, y ese tipo de cosas pueden pasar. Y también hay que tener claro que somos personas con discapacidad y la parte física nos afecta más. Pero se tiene pronosticado para el 5, del 5 al 9 más o menos. ¿Cómo es la evolución del trayecto, digámoslo así? Ahora doña Isabel me contaba de su experiencia de hoy. Cuéntenos cómo han transcurrido este primer tramo, digámoslo de esa manera, entre Pérez Celedón y Quepos, y lo que se prevé hasta Parrita. ¿Cuál es la actitud de la ciudadanía? ¿Qué esperan ustedes que ocurra en el trayecto? ¿Y cuál ha sido la programación de cara a otras organizaciones relacionadas con personas con discapacidad? Bueno, en realidad el primer día que salimos de Pérez Celedón, yo los acompañé en una parte del trayecto, que en realidad esa es la parte como más dura de Pérez Celedón hasta Dominical, debido a la geografía del trayecto, ¿verdad? Hay muchas cuestas, hay muchas curvas, entonces fue bastante duro. En realidad los compañeros, yo siento que donde sintieron más el trayecto fue desde Dominical hasta Quepos, que son 44 kilómetros, ¿verdad? Que caminarlo solo una persona es difícil, ahora empujando una silla de ruedas es todavía más, ¿verdad?
En cuanto a la organización, nosotros estamos convocando a las organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, gente que crea en los derechos humanos de la persona, a que nos acompañen cuando las fechas que estaremos oportunamente avisando, ya cuando sepamos cuándo van a llegar, y que se manifiesten con nosotros, lleguen a la Asamblea Legislativa. Y en realidad no es una manifestación, es una demostración pacífica, y nosotros queremos pedir a los diputados que por favor haya esa voluntad política de que se vote el proyecto, y que es algo tan necesario para la población. El proyecto goza de muy buen ambiente, sin embargo hay ciertos partidos políticos, cierto partido político que está un poco reacio al asunto y es el que más se pone, pero esperamos que se comprenda que es una cuestión necesaria, y para que Costa Rica se armonice con los convenios internacionales en derechos humanos, ¿verdad? Pero sí, nosotros esperamos hacer una movilización bastante grande, por lo menos que personas con discapacidad de todo el país lleguen a acompañarnos en el último tramo, y también la reacción que ha sido general de apoyo. También hay personas que no sienten, sienten como cierto temor o cierto rencor con la población con discapacidad, también ha sido de la misma ignorancia, de la misma falta de sensibilización, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros, para derribar barreras y educar a la población. Muchas gracias, don Carlos. Quiero hacerle una propuesta aquí a usted y a doña Isabel. Adelante. Ustedes prevén el arribo a la Asamblea Legislativa entre el 5 y el 9. El 9, según mi registro, no tenemos programa el lunes, pero hay algo en la cartelera de la emisora. Para los días anteriores, si ustedes consideran que podemos colaborar dinamizando la comunicación, cuente con nosotros. La Hora que Ortiga es un programa de absoluta responsabilidad social, aquí no hay pauta de nadie, entonces podemos ponerlo a disposición de causas que nos convenzan, y esta es una causa en la que yo creo firmemente, así es que cuente con nosotros. Y contamos con su voto en el plenario también. Desde luego, si no estaría complicado que le ofrezca el programa y allá no vote, ¿verdad? Muchas gracias, además, cuando venga el cierre, trataríamos de involucrar a algunos compañeros también para que haya un poco más de presencia legislativa. Le anticipo que yo tengo un principio: no me manifiesto en las calles siendo diputado, porque me parece que hago un cruce de cables entre mi investidura y lo que es la democracia de la calle, a la que respeto mucho, pero el día de la llegada sí cuenten con que colaboraré en lo que sea posible y en las facilidades correspondientes para que lleguen a buen destino, y ojalá que concretemos la votación. No sé si ese día, porque estamos iniciando mayo, cuando la agenda legislativa está completamente desarmada, pero creo que sí es un acto de conciencia. Así es que muchas gracias, don Carlos, quedamos a la orden. Doña Isabel tiene mis coordenadas para que usted me pueda localizar directamente. Le agradezco mucho. Muchas gracias por el espacio, de verdad. A usted. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, para compartir nuestro abordaje de esta noche. Dice don Miguel Arroyo, para doña Isabel, ¿cuánto piensa usted que se ha avanzado en el cumplimiento de la ley 7600 en los últimos 20 años? ¿Y qué piensa de que la Sala Cuarta sea la que ha dado las directrices para que se cumplan? Bueno, yo creo que ha habido avances significativos, y justamente desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad estamos abocados a un análisis en el marco de los 20 años de haberse promulgado la ley. Estamos en un análisis de lo que hemos cumplido y cuáles son los retos que están pendientes todavía, que los tenemos pendientes. En cuanto a al tema de la intervención de la Sala Constitucional, desafortunadamente las normas, a pesar de que existen, no necesariamente se cumplen. La ley 9303 vino a dar un empuje o un apoyo muy grande al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en el sentido de que, según la interpretación que ha hecho la Procuraduría General de la República, esta ley le confirió precisamente en lo que es el cumplimiento de la norma
un carácter vinculante a los informes que realiza el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la Ley 9303. De tal modo que me parece que vamos a poder avanzar más fácilmente, pero sí es cierto que hemos tenido, o las personas con discapacidad han tenido que acudir a la Sala Constitucional para que se cumpla la legislación, porque por sí misma no todo el tiempo o no por parte de todas las instituciones ha sido cumplida. Dice don Miguel Arroyo, vamos a oír a don Alfredo Trejos y a don Marvin Venegas, pero dice don Miguel Arroyo, para dejarlo pendiente, ¿por cuántas aceras accesibles se ha transitado este recorrido, ya que en 20 años esta carretera remodelaron muchas veces y no se cumplió con el artículo 41 de la ley 7600? Mejor le contesto de una vez, por ninguna. Yo conozco todos esos caminos y ahí no hay aceras accesibles. Ahí hay carreteras y rara vez aceras. Don Alfredo Trejos desde San Isidro de Heredia y don Marvin Venegas desde Alajuela. Adelante, don Alfredo. Buenas noches. Yo quisiera preguntar en qué lugar de la agenda se encuentra el proyecto de ley y además si existe voluntad política de parte del Poder Ejecutivo para convocarlo antes de que terminen estas sesiones extraordinarias, o sea, antes del 30 de abril, o si existe voluntad política de los próximos jefes de fracción para subir a los primeros lugares de la agenda. Además quisiera saber cuál es el partido político que se opone a este proyecto. Me pregunto si es el Partido de Accesibilidad e Inclusión. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a don Alfredo Trejos. Ahorita comentamos sus inquietudes. Saludamos a don Alan Rivera, que nos reporta sintonía, de don Mario Alberto Córdoba, que nos piropea el programa. Muchas gracias a ambos. Don Marvin Venegas, desde Alajuela. Saludos, Rolando. Bueno, yo iba a consultarle sobre por dónde venían, por los espaldones o las aceras o por la calle. Bueno, ya ustedes están diciendo que por media calle, me imagino, porque lamentablemente en este país hay muy pocas aceras y las que hay o están en muy mal estado o desgraciadamente son ocupadas como extensiones de parqueos de muchos conductores. Rolando, al respecto yo quiero hacerte mención de una idea que siempre hemos tenido. ¿Por qué no reformar la ley de tránsito para que los oficiales de tránsito puedan hacer partes en ausencia de los conductores que irresponsablemente estacionan sus carros sobre las aceras, obstruyendo el paso peatonal, poniendo en evidente riesgo la integridad física de sus usuarios, principalmente de adultos mayores, niños y personas con discapacidad? Ojalá pudieran hacer algo para variar esto y para mejorar en este aspecto la ley de tránsito. Muchas gracias, don Marvin Venegas. El proyecto está en la corriente legislativa, esperará a que se vote. Don Alberto Trejos, si el gobierno va a convocar el proyecto, no lo creo, solo queda miércoles y jueves de sesiones extraordinarias. Eso significa jueves porque mañana es de reformas constitucionales. El orden de la agenda y cuáles jefaturas se apuntarían no lo puedo contestar porque no ha habido ninguna actividad entre nuevos jefes y jefas de fracción. Liberación Nacional incluso hoy todavía no ha designado a quien va a liderar esa bancada. Y de paso me dice don Evisir Siles, de Rolando, tanto que criticaron al PAC y ya ustedes en Liberación están igualitos y hasta chuchingas se están haciendo. Bueno, yo creo, don Evisir, que hay que hacer una separata. En mi caso, no solo firmé un documento reivindicando espacios para las mujeres, sino que he votado consistentemente en ese sentido. Pero yo no sustituyo a la mayoría, soy un voto entre 18. Entonces su generalización se las trae. Es un poco ortigosa y un poco injusta y un poco realista. Entonces lo dejamos ahí. Doña Isabel, dice don Marvin Venegas que hay un rezago en materia de infraestructura y que la gente que viene del sur, este grupo representativo de la población con discapacidad, vive lo que es casi norma de uso corriente en el país. Una cosa dice la ley y otra tenemos infraestructura. He oído mucho la queja sobre autobuses y resulta que cuando uno ve las estadísticas en este país la cantidad de autobuses con rampa es inmensa, no así la infraestructura municipal o estatal.
¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo? Bueno, nosotros justamente vamos a iniciar un proceso de concientización con las nuevas autoridades locales. Se hace cada 4 años, pero esta vez nosotros contamos con una legislación que nos fortalece y que nos posibilita hacer una exigencia más allá de lo que se ha estado haciendo en este tiempo, precisamente por la promulgación de la ley 9303, que le da al Consejo un carácter vinculante y que en consecuencia pues tendrán que cumplir las instituciones públicas y privadas. Pero lo cierto es que tenemos ya diseñado todo el trabajo para el resto del año con las nuevas autoridades locales, precisamente para incidir y para trabajar con ellos. Tenemos un arquitecto que es especializado en accesibilidad, y ese arquitecto pues asesorará. Tenemos las oficinas regionales y nuestro foco de atención, créamelo, don Rolando, que en los próximos meses y en el próximo año será justamente las municipalidades, porque son los gobiernos locales los que desarrollan la infraestructura que pueda permitir a todas las personas, a las personas con discapacidad y a quienes no las tenemos temporalmente, transitar por las vías en condiciones de seguridad también, porque no es solamente el hecho de que tengamos espacios, sino que tengamos espacios accesibles, sino que tengamos espacios seguros. Hoy justamente que veníamos caminando de Parrita, en el trayecto Parrita-Quepos, que yo los acompañé durante unos kilómetros, era impresionante cómo pasaban los furgones y nosotros veníamos por la orilla de la calle. No hay absolutamente ningún espacio por donde las personas puedan transitar. Y afortunadamente creo que a partir de mañana ya este grupo va a contar con un destacado del tránsito. Ahí pedimos apoyo del despacho de la señora vicepresidenta de la República, y su asesora pues nos está apoyando en eso. Y también en algunas personas que se detienen, algunas personas que disminuyen la velocidad, pero hay otras personas que les es prácticamente indiferente pasar a la par de un grupo que visiblemente, ¿verdad? No es una cosa que no es evidente, que van en silla de ruedas, van debidamente uniformados, van en grupo, van con un carro atrás, y sin embargo las personas que transitan o que conducen sus vehículos por la calle pues lo hacen en exceso de velocidad. Dice Keylor López Rodríguez: felicitar a doña Isabel por su compromiso de entrega en favor de las personas con discapacidad. Y retomamos Twitter, donde nos dice Micael Cael: ayer mencionaba mi inquietud sobre los tanques rusos de Nicaragua, hoy ya lo digo hasta el canciller. Bueno, Micael Cael, y mañana sigue la huelga, un descargo total de los sindicatos, pero más de los trabajadores que lo siguen sin dudar, es otro tema. Roberto Guzmán: diputados aprueban mayor capacidad de endeudamiento del INCOFER, ese tema lo tengo para luego. Marqués de Calatrava: ¿qué hizo Chamorro siendo ministra de Laura cuando le hicieron lo que le hicieron a Caribopi? No tengo idea. Lo de Karina Bolaños. Oscar Arts: toda iniciativa para la población con discapacidad debe recibir apoyo total. Las 7.600 es un gran logro, aún queda mucho por hacer. Ahí tenemos. Doña Isabel. Bueno, no es el tema, pero sí voy a aclarar que para ese momento del tema doña Karina yo no era ministra de la mujer, era otra compañera que se desempeñaba en ese tiempo en ese ministerio. Yo no quisiera dejar de pasar la oportunidad para hablar con respecto a este grupo que viene por las calles, porque si para una persona que no tiene una discapacidad es difícil transitar horas de horas bajo el sol, bajo la lluvia, como pasó hoy, para ellos es mucho más difícil. Y la energía que tienen esas personas, la disponibilidad, la voluntad, el espíritu de sacrificio que tienen es realmente significativo. Es impresionante ver a las personas que vienen, son 3 hombres en silla de ruedas y una mujer.
una de ellas también, igual que el vocero, ya casi es abogada, y a sus asistentes, que devoran kilómetros y kilómetros, don Rolando, para llegar a la Asamblea Legislativa a solicitarle a los diputados que por favor aprueben este proyecto. Le cuento una cosa, a mí me escalofría lo que estoy oyendo a don Carlos Barrantes, oyendo el relato suyo, conociendo el recorrido que están haciendo, me he sentido tan pequeñito, tan insignificante, y eso que tengo la prerrogativa de votar y que tengo un medio de comunicación en la mano que después de hoy lo pondré al servicio para que llamen todos los días si quieren para hablar de este tema, porque cuando uno imagina, usted estaba relatando, yo estaba imaginando una fila de personas en silla de ruedas con sus asistentes, su acompañamiento, y un furgón que pasa a su velocidad. Solo el golpe del viento puede convertir ese ejercicio en una tragedia, y hoy es visible porque ustedes han iniciado esta actividad, pero normalmente es invisible, ¿verdad? Así es, inclusive un legislador, compañero suyo, fue víctima de una situación de esto, al pasar un furgón y lo mantuvo en condiciones de discapacidad durante cierto tiempo. Y entonces cuando suceden estas situaciones es como cuando tomamos conciencia, y este grupo precisamente está llamando la atención de este país en el tema de los derechos de las personas. Hoy es del derecho de las personas con discapacidad, pero ¿cuántas personas están en condiciones de discapacidad precisamente por este tipo de infraestructura que tenemos en el país, que no nos ofrece la suficiente seguridad, y que producto de una serie de situaciones, porque también hay situaciones atribuibles a cada ser humano cuando conduce a alta velocidad, sufre un accidente y adquiere una discapacidad. Pero lo cierto es que yo creo que este trabajo, no trabajo, sino más bien este transitar que tienen estas personas con discapacidad, sus asistentes y quienes vienen apoyando, realmente es una llamada de atención para todo el país, más allá de su condición de discapacidad. Y bueno, hay gente que nos ha apoyado mucho. Yo quiero agradecerle al alcalde de Parrita hoy, que precisamente los recibió en Parrita, estuvo con ellos, don Freddy Garro. También de camino hablamos nosotros nos vinimos, pero pasamos a hablar con el alcalde electo de Jacó, con don Tobías Murillo, quien también los van a recibir, y estuvimos hablando justamente de la necesidad de que Jacó sea un cantón accesible, de que la playa pueda ser un derecho que puedan vivir todas las personas, no solamente las personas que no tienen una condición de discapacidad, porque si para una persona que no la tiene es difícil movilizarse en la arena, imagínense para una persona que, por ejemplo, conduce una silla de ruedas o que lleva una andadera. Y entonces el señor alcalde de Garavito se comprometió a que la playa de Jacó sea accesible para todas las personas con discapacidad. Le voy a leer algo que dice don Enrique Portugués y nos devolvemos a Garavito. Y vamos cerrando porque tengo que hacer la última sección. Enrique Portugués dice: para la señora que le acompaña, ¿por qué no hacen algo ante el Consejo de Transporte Público de manera que los vehículos que se utilizan como taxis sean con rampas laterales como debería y no como los que modifican aquí? Pues considero que es bastante lastimero que una persona con una severa discapacidad parapléjica o no viaje sentado en una silla sobre los ejes de un vehículo. Los vehículos para transportar a este tipo de personas tienen que ser diferentes. Dice don Enrique Portugués a propósito de taxis. Garavito, lo que dice doña Isabel y lo que le dijo don Tobías Murillo, próximo alcalde de Garavito, es tan complicado en relación con lo que vive la municipalidad hoy, todavía sin hacer el cambio de poderes, que están construyendo un bulevar de punta a punta de la playa de Jacó, y entonces es una belleza escénica, constructiva, accesible, de protección de la playa, de la gente. Bueno, a alguien se le ocurrió pararlo por razones ambientales, en una playa que tiene toda la vida de estar al servicio de la humanidad. A veces se nos complica la existencia, ¿verdad? Entonces,
el tema de Garavito, el tema de la carretera y el tema que nos plantea el señor Portugués, para que nos haga un comentario de cierre en relación a toda esta dinámica de TRAI Costa Rica. Bueno, don Rolando y quienes nos escuchan y nos ven, lo cierto es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad ha venido trabajando durante muchísimos años, pero esta lucha es dura. A veces nos sentimos solos en esta lucha, don Rolando, y porque el personal es un personal especializado, es un personal que ha hecho un gran trabajo junto con las organizaciones no gubernamentales, como es esta organización de Movimiento de Vida Independiente. Sin embargo, es sumamente difícil, porque a veces la gente, las personas sienten que la inversión para la igualdad de las personas con discapacidad tiene un muy alto costo y no tienen conciencia en que, como lo reiteramos, cualquier persona en cualquier momento puede estar en condiciones de discapacidad y querría tener el acceso a todas las oportunidades que tienen todos los que no la tienen. De tal modo que nosotros hemos venido trabajando, esta institución ha venido trabajando durante muchísimos años, tiene un personal muy comprometido, una junta directiva también muy comprometida, y yo sé que vamos a seguir avanzando en la vía de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente los derechos y que este país cumpla con los compromisos que ha adquirido al haber sido signatario de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos avanzando en el tema de los asistentes y en la eliminación de esa figura que es la curatela, que no permitía la autonomía de las personas con discapacidad. Dice Oscar Arts, en este país los ingenieros se olvidaron de las personas y los ciclistas a la hora de construir carreteras. Roberto Guzmán, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Liberación Nacional le apunta a movilidad urbana y ciudades sostenibles con propuestas reales. José Su, Consejo Municipal de Curridabat, votó contra moción para regular multas por irrespeto a espacios de parqueo para personas con discapacidad. Micael Cael, Antonio Álvarez de Santi casi muere por andar en bicicleta. Carretera en Costa Rica es un deporte extremo. Micael Cael, me pregunto si los diputados para dar el benemeritazgo tuvieron que leerse La Aventura de Tío Conejo. Por lo menos yo me la leí desde hace muchos años y además las usé para dar clases, pero para un benemeritazgo se pasa un trámite muy engorroso, muy complejo y tiene que fundamentarse, entonces es mucho más que eso. Roberto Guzmán, si yo fuera diputado hoy topo a los discapacitados que vienen desde Pérez Celedón, qué vergüenza lo que hay que llegar a hacer en Costa Rica. Primero, don Roberto, una precisión, no hay discapacitados, hay personas en condición de discapacidad. Segundo, si los diputados tuvieran que concurrir al encuentro de cada movilización de este país, no habría asamblea legislativa. Ya llegará el momento en que nos encontremos, y al menos en el caso mío, estoy disponible, dispuesto y decidido a votar. Son maneras de manifestar la democracia. Habría deseado, igual que usted, que no tuviera que hacer esta movilización, pero la asamblea legislativa es un órgano social que también necesita de vez en cuando que les acudan los peleros. Doña Isabel, muchas gracias. Gracias a usted, don Rolando, por habernos dado la oportunidad, y aquí desde el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, desde el personal, la Junta Directiva, estamos apoyando decididamente este proyecto. Necesitamos que pase y vamos a hacer también presencia en la Asamblea Legislativa junto con las personas que están haciendo el TRAI. Quedamos a la orden, el programa a su servicio hasta que no lleguen a la Asamblea Legislativa. Pueden coordinarlo y vamos participando todos los días que sea necesario. Hola, soy Isabel Chamorro, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, y les invito a escuchar de lunes a viernes a las 9:30 de la noche el programa La Hora que Ortiga por Radio Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Amigas y amigos, al cierre de nuestro programa, con Tiro al Blanco, siempre tenemos mucho material. Fernando Mayorga nos dice: en materia de infraestructura me preocupa muchísimo la descoordinación estatal. Están sustituyendo semáforos por unos que no cuelgan, sino que penden de postes curvos. Muchas de las aceras en las que los instalaron son intransitables. Ahora, por esos postes, dado que no respetaron la anchura mínima de paso que debe asegurarse y por ende incumple con la ley 7600. Mientras las propias instituciones sigan haciendo eso, muy poco se va a poder avanzar.
tiene absolutamente toda la razón. Me parece fatal, ¿no? Bueno, los temas que tenía hoy: se aprueba el primer debate, el proyecto de ley de fortalecimiento de Incofer. Hay una marcha huelga, marcha hoy, huelga hoy y mañana. El benemeritazgo de Carmen Lira, Liberación Nacional designa a Juan Luis Jiménez como su candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, y sobre eso y lo que usted tenga puede opinar por el 905-222-0000 para que vayamos aterrizando participativamente nuestro programa de esta noche, que ha estado muy dedicado al tema de la población con discapacidad, y tema en el que nos vamos a mantener involucrados. Rafael Herrera: la mitad de las electoras sean mujeres no quiere decir que todas quieren mujeres sin experiencia en el gobierno, tienen que ganárselo. Ajá. Don Rafael, ¿y los hombres no lo ganamos? Pregunto, nada más. Si somos mitad de población varones y mitad de población mujeres, le hago una pregunta: ¿por qué desde 1953 a hoy, para no usar la Segunda República, solo ha habido 2 mujeres presidentas de la Asamblea Legislativa? ¿Será porque no hay mujeres capacitadas o será porque los varones les hemos cerrado la puerta? Por eso, cuando Misael y Gloria se enfrenten aquí el jueves, entonces me parece que va a ser interesante o ir al Cemental, discutir con doña Gloria sobre los alcances del tema de género y de la participación, todo esto en Pelando el Ojo, que entre veras y bromas nos ponen a pensar. Carlos Espinosa: me perdí el programa porque me fui de fiesta con los huelguistas y mañana no he trabajado tampoco. Veremos la Champions. Ah, caray. ¿Usted se dio cuenta, don Carlos, que se encontraron a unos huelguistas de la UNA echándose un peinado para atrás y viendo el partido hoy Manchester City Real Madrid? Y entonces el jefe del sindicato dice que es que ya habían ido a manifestarse y estaban en la hora de descanso, la hora de almuerzo. Claro, un almuerzo con chifrijo, buenísimo. Eso es una sabrosura. Bueno, amigas y amigos, vamos concluyendo nuestras labores de esta noche, diciéndoles que la votación de Incofer me parece que es muy importante. Votaron en contra el diputado Luis Vázquez, el diputado Gerardo Vargas Rojas, el diputado Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana, la Unidad y el Movimiento Libertario, y creo que algunos diputados de otras fracciones anuncian una consulta a la Sala Constitucional para verificar si el proyecto tiene debilidades constitucionales. Me parece que eso es no solo legítimo, sino pertinente para asegurar la calidad de la ley. En relación a la huelga, hoy y mañana de huelga, un costo altísimo para el país. Las razones, francamente, todavía no están claras, porque hablan de proyectos de ley que no están todavía ni discutiéndose en comisión. Creo que es como un recuperar terreno después del rotundo fracaso de la última huelga nacional, y obviamente lo de Carmen Lira ya lo comentamos y lo celebramos. Mañana estará con nosotros la diputada Carla Prendas Matarrita, secretaria del directorio de la Asamblea Legislativa, y viene a hablarnos sobre el informe de labores. El directorio de la Asamblea acude a un expediente inusitado. Hoy rindió cuentas ante una concurrencia muy numerosa para explicar qué hicieron, qué dejaron de hacer, y para comparar sus resultados con las metas establecidas hace un año. Me pareció una actividad ejemplar, transparente y conveniente. Mañana vamos a hablar con la licenciada Carla Prendas al respecto. Nos vamos. Esteban Elizondo, Emilio Jiménez en Canal 2, Glenn Montero y Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor nos despedimos. Nos veremos mañana. Todavía hoy Glenn y Marquito están risueños. El sábado me parece que estarán muy serios los dos. Nos vamos, que descansen. Gracias.
Esto fue Fuego Cruzado.